resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. En Cristo resucitará. El aire recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos queremos que el Señor vuelva ya? Anhelamos ese momento, pero entre tanto tenemos, yo creo que todas sus promesas y toda la palabra y las profecías para alentarnos y motivarnos a seguir trabajando en su nombre, ¿verdad? Como les dije al comenzar la programación de la tarde, hemos sido testigos y hemos recibido durante esta semana, a partir del miércoles en la noche, jueves, ayer viernes y hoy sábado de la mañana, recibimos un banquete doble. Aquellos que estuvieron con nosotros allá en el centro de conferencias de Bastrop, allí estuvimos y recibimos bendición esta mañana, y yo sé que no será la excepción hoy
ahora ya a la puesta del sol, para cerrar el sábado, como decimos en Puerto Rico, con broche de oro. Así que no le voy a quitar más tiempo. El tiempo es del pastor Stephen Ball. Pastor, que su espíritu se manifieste y que lo use con poder. Gracias. Si ustedes no vienen a mí, yo vengo a ustedes. Poner esto aquí por ahora. Bueno, buenas tardes. Anticipadamente les deseo una feliz semana. Una semana llena de las bendiciones del Señor. Gracias por venir esta tarde. Hemos tenido una serie de buenas reuniones en Bastrop. Tuvimos miércoles, jueves, viernes y esta mañana tuvimos 2 temas. Veo algunas caras que estuvieron esta mañana y gracias por venir esta tarde. Esta tarde vamos a estudiar un tema relacionado con el sábado, una de las doctrinas más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, más importantes que se encuentran en la Sagrada Escritura. Sin embargo, antes de comenzar, queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir la palabra, y es pedir que el Señor nos acompañe y que su Espíritu esté presente para poder comprender y practicar lo que estudiemos. Oramos. Padre Celestial, venimos ante tu trono para agradecerte por este maravilloso sábado. Pedimos ahora, al abrir tu santo libro, para tener la última reunión de este día, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, para que podamos tener mentes claras, corazones dispuestos para obedecer tu voz. Queremos ser hijos e hijas obedientes. Quita cualquier obstáculo de nuestra mente que pueda impedir que escuchemos tu voz. Y Señor, abre nuestro entendimiento para comprender lo que vamos a estudiar. De antemano, gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso y poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias 2 versículos muy difíciles de conseguir. Génesis 1, 1 y 2. Y vamos a anotar, vamos a leer esos versículos y vamos a darnos cuenta que antes de los 7 días de la creación, este planeta tenía 4 problemas. Ustedes saben que la creación ocurrió en 7 días. Pero antes de eso, la tierra tenía 4 problemas. Vamos a ver cuáles eran. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora está el primer problema. ¿La tierra estaba qué? Desordenada. Ahora viene el segundo problema. ¿Y qué más? Y vacía. Número 3, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y al continuar leyendo el capítulo 1 vemos un cuarto problema, y es que el planeta no tenía vida. Un planeta desordenado, vacío, oscuro y sin vida. Así que Dios se propuso a resolver esos problemas en los 7 días de la creación. Y vamos a repasar qué ocurrió cada día de la creación. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos el orden de la creación, pero más adelante vamos a volver a esto. Así que voy a repasar lo que Dios creó durante la primera semana de la creación. El primer día Dios creó la luz, porque el planeta estaba oscuro. El segundo día Dios creó la atmósfera, la capa de oxígeno que nosotros respiramos
para poder vivir. El tercer día Dios creó la tierra seca y luego sobre la tierra colocó la vegetación, árboles frutales, árboles ornamentales, además de eso hierba verde, flores, etcétera, todo lo que tiene que ver con el reino vegetal. El cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares. El quinto día Dios creó las aves y los pájaros y también los animales marinos que andan en el mar. El sexto día Dios creó animales terrestres. Y luego, después de crear a los animales terrestres, Dios creó a Adán. Y luego de Adán, Dios creó a Eva. Y así fue que la semana de la creación, los primeros 6 días de la semana de la creación, concluyeron o terminaron. Ahora vamos a contestar una pregunta antes de hablar del séptimo día, porque faltaba un día de la semana de la creación. Vamos a hacernos la pregunta: ¿quién fue el creador? Ustedes dicen, bueno, eso es fácil contestarlo, porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Dios. Pero el asunto es un poco más complejo que eso. Porque la Biblia dice que Dios son 3 personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. La pregunta clave es: ¿cuál de los 3 fue el que hizo el trabajo en sí? ¿Sería el Padre? ¿Sería el Hijo? ¿O sería el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia es muy clara de que el arquitecto de la creación, el que divisó el plan, fue el Padre. El Padre desarrolló el plan, pero el Hijo fue el agente activo en la creación. Es decir, es el que hizo el trabajo, el que en realidad durante los 6 días ejecutó el plan que estableció el Padre. Es decir, el Padre fue el arquitecto que diseñó el plan y el Hijo fue el albañil que lo implementó. Ahora ustedes pensarán, ¿cómo sabe eso, pastor? Por varias razones. Vayan conmigo otra vez a Génesis 1:1 y quiero que noten 3 elementos claves de este versículo, 3 conceptos claves. Dice allí: en el principio, recuerda la palabra principio, en el principio, ¿ok? Creó Dios, ¿ok? Dios es el segundo concepto. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó. Ahora vamos a Juan 1:1 al 3. Juan 1, versículo 1 al 3. Y van a encontrar los mismos 3 conceptos que se le aplican a Jesús. Dice en Juan 1:1 al 3, en el principio, igualito que en Génesis 1:1, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? A ver, ¿quién es el Verbo? Cristo es el Verbo, porque más adelante el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne. Jesús fue el que se encarnó. Así que dice, en el principio, igual que Génesis 1:1, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era ¿qué? Dios. Eso también está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Aquí dice, en el principio el Verbo era Dios. Y luego noten lo que termina diciendo este versículo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Está eso en Génesis 1:1? Sí.
Así que ¿quién fue el creador? El Verbo, Cristo Jesús. Porque tanto en Génesis 1:1 como en Juan 1:1 al 3 se usan las mismas expresiones. En el principio creó Dios cielos y tierra. Mientras que en Juan 1:1 al 3 dice, en el principio el Verbo, quien era Dios, hizo todas las cosas. Es decir, el creador, el que hizo el trabajo en sí, fue Cristo Jesús el Hijo. Implementó el plan que fue desarrollado por el Padre. Ahora vamos al Salmo 33 y los versículos 6 y vamos a leer también el versículo 9, que es un sinónimo de la palabra verbo. Palabra. Algunas versiones traducen en el principio la palabra, era la palabra. Así que fíjense lo que dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice el aliento de su boca porque cuando hablamos sale aliento. ¿Correcto? Expiramos cuando estamos hablando. Así que dice, la palabra de Jehová hizo los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y luego dice en el versículo 9, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién fue el que mandó y existió? La palabra. Ahora quiero leerles una cita extraordinaria del espíritu de profecía. Esto es un concepto extraordinario. Se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1131. Es una cita de Elena White que está en el comentario bíblico. Dice así: como es el habla al pensamiento, pensamos y luego ¿qué? Hablamos, más nos vale. Como es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. El Padre piensa y el Hijo implementa los pensamientos del Padre, los habla a la existencia, porque Él es la palabra de Dios. Es decir, el Padre diseñó el plan en su mente y el Hijo implementó la palabra hablando las cosas a la existencia. Ambos estuvieron involucrados. El Padre diseñó el plan, era el arquitecto. El Hijo fue el que implementó el plan como el albañil o como el constructor. Ahora vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Todavía estamos mirando a ver quién fue el artífice de la creación. ¿Quién fue el que hizo el trabajo en sí? Génesis 1:26 está hablando de la creación del hombre. Y dice lo siguiente. Entonces dijo Dios. ¿Le está hablando alguien aquí a alguien? Sí, porque dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Hay alguien que le está hablando a alguien aquí? Sí. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay una persona que le está hablando a otra. La pregunta clave es ¿quién le está hablando a quién? En realidad es el Padre que le está hablando al Hijo. ¿Quién toma la iniciativa? El Hijo no toma la iniciativa. No le dice al Padre, bueno, yo voy a crear un mundo. No. El Padre le dice al Hijo, hagamos, toma la iniciativa en la creación. En el libro Primeros Escritos,
página 145, encontramos esta cita. Ustedes saben que en el cielo, antes de la creación, un personaje llamado Lucifer pecó contra Dios en el cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles. Lo dice en Apocalipsis 12 y el versículo 7 al 9. Ahora, ella va a comentar aquí sobre ese evento. ¿Saben por qué es que Lucifer se rebeló contra Dios? Escuchen la cita. Dice así: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. Ezequiel 28 dice claramente que era el querubín cubridor. Era fiel a Dios. Era la criatura más espectacular hecha por Dios. Así que dice, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. El que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, ¿a quién se refiere cuando dice Dios? Al Padre. Cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Porque el Padre compartió el plan con el Hijo, pero no lo compartió con Lucifer, quien luego, cuando cayó, se conoce como Satanás. Así que ahora sabemos quién le estaba hablando, quién ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre está tomando la iniciativa y el Hijo es el instrumento en las manos del Padre. Ahora vamos a leer algunos versículos adicionales. Dicho sea de paso, déjenme decirles algo muy claro. El Hijo es tanto Dios como el Padre. El Hijo es 100% Dios, con todos los poderes de Dios. Pero Dios funcionalmente ha establecido que el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. No porque sea inferior, sino porque el orden del universo se estableció así. Pero el Hijo es tanto Dios como lo es el Padre. Y el Espíritu Santo es tanto Dios como el Hijo y el Padre. Y usted dice, bueno, pero si Jesús se sujeta a la voluntad del Padre, entonces es inferior al Padre. Esa es la forma como piensa mucha gente, pero no es así. El apóstol Pablo dice que las esposas deben estar sujetas a su esposo. No es muy popular eso hoy en día. Pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo pregunto, porque la esposa debe sujetarse al marido, dicho sea de paso, sujetarse no en cosas contrarias a la voluntad de Dios. Si el esposo exige que la esposa haga algo que es contrario a Dios, puede desobedecer al esposo. Y debe. Es como si los padres le dicen al hijo que haga algo indebido. El hijo o la hija tiene derecho de desobedecer a los padres, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entonces la gente dice, bueno, si la esposa debe estar sujeta al marido, entonces la esposa es inferior al esposo. No, sencillamente funcionalmente Dios lo ha establecido así. Pero no significa que la mujer es inferior al hombre. Sencillamente Dios estableció que fuera así, y así es la relación del Padre con el Hijo. El Hijo se sujeta voluntariamente al Padre. No hay ningún problema. No aspira a otro puesto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tal vez no nos gusta, pero esa es la forma que Dios ha establecido el orden. Tiene que haber un orden. Así que el Hijo
es el instrumento en las manos del Padre para crear. Vamos a leer otros versículos. En el idioma griego del Nuevo Testamento hay una preposición muy interesante, la preposición dia, que se traduce por medio de. Los textos que hablan de la creación muy a menudo usan esa preposición por medio de para hablar de cómo el Padre crea por medio de Jesús. Vamos a anotar algunos versículos. 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Dice el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cuántos padres hay? Un Dios, el Padre. Ahora escuchen. Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿De quién procede todo? Del Padre. Pero ahora fíjense lo que sigue diciendo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La creación es del Padre por medio del Hijo. Vayan conmigo a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Nuevamente tenemos esa preposición dia, por medio de. Dice allí, Dios, es el Padre, en el contexto van a ver, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cómo nos habla Dios el Padre? No directamente, sino ¿cómo? Por medio del Hijo. Esa es la preposición, dia. ¿A quién el Padre constituyó heredero de todo? Y ahora escuchen. Y por quien, otra vez la preposición dia, por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el Padre el universo? Por medio de Jesús. Jesús fue el albañil y el Padre el arquitecto. El Padre pensó el plan y el Hijo leyó los pensamientos del Padre e implementó el plan. Vamos a Colosenses 1 y el versículo 15 al 17. Colosenses 1 y el versículo 15 al versículo 17. Está hablando de Jesús y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y algunas iglesias dicen: entonces si Jesús es el primogénito, primogénito significa que nació de nuevo, tuvo un origen. Por ejemplo, eso es lo que dicen los testigos de Jehová, que como Jesús es el primogénito, en algún momento nació y llegó a la existencia, es decir, no es eterno. Pero necesitamos entender que la palabra primogénito se usa en dos sentidos en la Biblia. El primer sentido es físico. Ustedes pueden leer que Jesús fue el primogénito de María. ¿Correcto? Está hablando de nacimiento físico. Pero en otros textos Dios dice que Jacob es su primogénito. Pero Jacob no era el primogénito físicamente. Pero era el personaje clave de donde iba a venir el Mesías. En la Biblia dice que David era el primogénito de Dios. Pero David era el último hijo. La palabra primogénito simbólicamente representa preeminente, por sobre. Es decir, cuando dice aquí, en este versículo, que Jesús es el primogénito de toda creación, significa que Él es el preeminente sobre toda la creación. Y luego noten el versículo 16, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas algunas cosas. Muy bien. Todas las cosas. Pero solo en la tierra. Él no creó los ángeles, ¿verdad? Sí, Señor, sí los creó. Porque el texto sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos, y las que hay ¿dónde más?
en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Lógico, que si todo fue creado por Él, es antes de todas las cosas. Pero Pablo quiere recalcar ese punto. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el universo se mantiene funcionando a través del poder que derrama Jesús. Jesús no solamente creó, sino que mantiene el universo funcionando. Ahora, hay un versículo que parece decir que el Padre es el creador. Es un texto que se encuentra en Apocalipsis 4:11. Déjenme darles un poquito de contexto. Apocalipsis 4:11 está hablando de una reunión en el cielo. El Padre está sentado en su trono en el santuario celestial. Y Jesús está viajando de la tierra al cielo en su ascensión. Esa es la escena. Y antes que Jesús llegue al cielo, a donde está el Padre, para sentarse en el trono del Padre, como dice Apocalipsis 3:21, para sentarse a la diestra del Padre, como dicen otros versículos, antes de Jesús llegar, los ángeles están cantando un himno de alabanza al Padre que está sentado en el trono. Y en el versículo 11 está el himno que están cantando. Están cantando el himno en honor del Creador y se lo están cantando al Padre. Y por eso la gente dice, ve, el Padre fue el Creador. Pero lo que pasa es que hay que leer el texto con cuidado. Porque dice allí en Apocalipsis 4 y el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ahora escuchen bien. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿En qué sentido es el Padre el creador? El hecho de que el Hijo hizo ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Quién fue el Redentor? En un momento vamos a hablar de eso. ¿Quién fue el Redentor? ¿El Redentor fue el Padre o el Redentor fue el Hijo? Vamos a tomar un voto. ¿Cuántos dicen que el Redentor fue el Padre? ¿Cuántos dicen que el Redentor fue el Hijo? ¿Tuvo algo que ver el Padre con la redención? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿El Padre estuvo involucrado? Sí. ¿Quién diseñó el plan de la salvación? ¿El Padre? ¿Quién lo implementó? El Hijo. Por eso Jesús múltiples veces en el Evangelio según San Juan, que estamos estudiando en la escuela sabática, dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero Jesús es el que desempeñó activamente el plan de la redención, como Él implementó activamente el plan de la creación. Pero el Padre toma la iniciativa en la creación y también en la redención. Y Jesús se sujeta a la voluntad del Padre. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena White tiene una cita muy interesante donde ella dice que el Hijo implementó el plan de creación en el cielo y en la tierra. Quiero leerles esa cita ahora en estos momentos. Dice así, Patriarcas y Profetas, página 14. El Hijo de Dios había ejecutado, escuchen con cuidado, había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Ella no contradice la Biblia, porque ya leímos el versículo donde dice que por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Quién tomó la iniciativa? El Padre, en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, a Jesús,
así como a Dios, es decir, al Padre, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y de sus habitantes. ¿Quién creó la tierra y sus habitantes? El mismo que Cristo, que creó las huestes del cielo. Pero ahora escuchen lo que dice. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Lo que pasó en la creación, pasó en la redención. En la creación Jesús dijo, yo no voy a tomar crédito para mí, yo voy a exaltar y glorificar al Padre. Y en la creación dijo, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del Padre y voy a implementar su plan de redención. Tremendo concepto. A veces pensamos que la sujeción es inferioridad. Yo no voy a dejar que nadie me mande. Si usted siente así, entonces tiene un problema de Lucifer. La sujeción no es inferioridad, vuelvo a repetir. El Señor es Cristo, Dios 100%, el Creador, enseñó que el más grande es el siervo. Y no solo lo enseñó, sino que lo demostró. En el aposento alto, cuando se inclinó y lavó los pies de sus propios discípulos. Esa es la verdadera grandeza. Es sujetarse a la voluntad de Dios, conforme a su plan. ¿Vamos bien? ¿Amén? Ahora, continuemos. Vamos a Génesis 1:31 y continuamos leyendo hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Suspendimos nuestro análisis de la semana de la creación con el sexto día. Ahora vamos a leer Génesis 1:31 y continuamos hasta el capítulo 2 y el versículo 2. Ahora escuchen un punto muy importante. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo está dividido en el lugar equivocado. No piensen, el pastor Bor está cambiando la Biblia. No, porque no había capítulos y versículos originalmente. Se colocaron mucho después para poder conseguir más fácil los versículos. Imagínense tratar de conseguir Isaías 31:10 sin tener capítulos y versículos. Poco difícil. Así que le agregaron capítulos y versículos. Y en algunos lugares dividieron el capítulo en el lugar equivocado. Y eso es cierto en Génesis 1:31, continuando al capítulo 2:1. Porque el capítulo 2 y el versículo 1 pertenece al capítulo 1. Debe ser el último versículo del capítulo 1. Vamos a leer entonces Génesis 1:31, continuando con el capítulo 2 y el versículo 1, para que ustedes puedan ver que el 2:1 debe ser la conclusión del capítulo 1. Dice allí, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora fíjense, continuando. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Tiene sentido poner eso como la conclusión del capítulo 1? Perfecto sentido. ¿Qué día acabó Jesús su trabajo? Dicho sea de paso, dice la Biblia que acabó o terminó el sexto día. Dice en el capítulo 2 y el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y acaba de decir en el versículo anterior, fueron acabados los cielos y la tierra el sexto día. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber acabado el sexto y también acabado el séptimo?
Porque dice, y es la misma palabra hebrea. Dice, nuevamente, el versículo 1 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acaba de decir que eso fue el sexto día. Pero luego dice, y acabó Dios el día séptimo. ¿Cómo podía acabar 2 veces? Déjenme darles una ilustración para que podamos entender. Quiero que se imaginen a un artista, un pintor. El primer día él pone el marco de madera, le pone el lienzo con sus grapas en las orillas, le pone unos colores allí de trasfondo, y cuando termina su trabajo el primer día, mira y dice, está bueno. El segundo día pone un cielo azul con unas nubes en el cielo, y cuando termina su trabajo el segundo día, mira y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles, una hierba verde, unas flores en el campo, y le da los toques finales el tercer día y se echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pone el sol, un sol radiante en el cielo, y a veces se ve la luna de día, una luna opaca, y cuando termina su obra el cuarto día dice, está bueno. El quinto día pinta unos pájaros volando en el cielo, parados en los árboles, unos peces, animales marinos saltando del agua, y cuando termina el quinto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta toda clase de animales terrestres, jirafas, elefantes, caballos, vacas, todos los animales terrestres, y luego entonces crea un hombre y a una mujer, pinta un hombre y una mujer ahí en medio de este hermoso paraíso, y le da los toques finales al lienzo y echa un paso atrás al final de su trabajo el sexto día y dice, me quedó bueno en gran manera. Pregunto, ¿terminó la obra maestra? Sí y no. La obra maestra está terminada. Le dio los toques finales. Pero ¿qué falta? Falta la firma que identifica a quién hizo el cuadro. Si no le pone la firma, cualquiera puede venir a reclamar la obra maestra. Yo pregunto entonces, ¿qué hizo Jesús el séptimo día? El séptimo día Jesús estableció ese día como su firma para identificar quién fue el que hizo esto. El séptimo día es la firma de Jesús sobre su obra de creación para identificar quién fue el creador. Cuando usted tiene un documento legal, tiene que ponerle un sello, ¿verdad? Para que sea oficial. ¿A dónde le ponen el sello? Primero le ponen el sello y luego escriben el documento. No. Primero escriben todo el documento y luego, para que sea auténtico, se le pone el sello. El Señor Jesucristo hizo toda la obra de la creación en 6 días, terminó el sexto día y luego el séptimo día fue su firma que identifica quién fue el que creó todo. Solo que el cuadro que hizo Jesús es un cuadro que se mueve. Pájaros que vuelan, no estáticos, peces que saltan, seres humanos que se mueven, viento que mueve los árboles. Es decir, un cuadro viviente. Pero Dios estableció el sábado para que nunca olvidáramos que Él fue el creador. Es su señal de creación. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado en cuanto a la creación. ¿Quién fue el creador? El Padre, ¿a través de quién? A través del Hijo. ¿La gloria de quién buscó el creador? ¿La voluntad de quién iba a ser el creador? Jesús. La voluntad del Padre. Para la gloria de Dios el Padre. ¿En cuántos días creó Jesús? ¿En cuántos días hizo su trabajo?
en 6, en trabajo en sí. El cuadro en 6. ¿Qué día terminó de pintar el cuadro? El 6º día. Terminó de pintar el cuadro. No estamos hablando de la firma todavía. Pero terminó el cuadro el 6º día. ¿Cuánto trabajó el hombre en la creación? Nada. El hombre no creó nada. Todo el trabajo lo hizo ¿quién? Todo el trabajo lo hizo Jesús. Todo esto es muy importante cuando hablemos en unos momentos de la sábado en la redención. Terminó el 6º día Jesús de su trabajo, terminó de pintar el cuadro, por así decirlo, y luego, ¿qué hizo el 7º día? El 7º día reposó, no trabajó más, dejó de crear el 7º día. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios el 7º día? ¿Qué creen ustedes que hicieron Adán y Eva el 7º día? ¿Qué día fueron creados ellos? El 6º. ¿Qué creen que hicieron el 7º día? Se pusieron a trabajar. El primer día de Adán y Eva, el primer día completo fue un día de reposo, aunque no habían trabajado. Jesús fue el que trabajó 6 días. Reposó el 7º de su obra de creación. El hombre no trabajó y no reposó del trabajo que había hecho, porque no había hecho trabajo. Participó en el reposo de Jesús, de su obra. ¿Están conmigo? Saben que el libro de Job, el capítulo 38, dice que las estrellas del alba cantaron y se regocijaron todos los hijos de Dios cuando Jesús terminó la creación. Job 38, 4-7 lo dice. ¿Cómo creen ustedes que actuaron Adán y Eva ese día? Imagínense, no estaban ahí y de repente están. Bueno, ¿y de dónde vine yo? ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús ese 7º día? Reunió a Adán y Eva y les dijo, vamos a tomar un tour de lo que yo hice. ¿Saben de dónde vino esto? Lo hice yo. ¿Saben por qué lo hice? Para ustedes, para la gloria de mi Padre, para cumplir el plan de mi Padre, lo hice. Sin que ustedes hubieran trabajado, es un regalo. Tremendo concepto. Y luego entonces termina el 7º día. Y entonces ¿saben lo que Dios hace? Lo que Jesús hace. Entonces Jesús le entrega la semana a Adán y Eva. Porque Jesús fue el que trabajó 6 y fue el que reposó el 7º. Adán y Eva no trabajaron y por lo tanto el reposo no fue de ellos, el reposo fue de Jesús. Entraron en el reposo de Jesús. Y entonces Jesús, después que creó la semana, después de cesar el 7º día, todo el día, le entregó la semana a Adán y Eva. Y les dijo, ahora ustedes van a hacer lo que yo hice la primera semana. Ahora ustedes van a trabajar 6, lo dice el 4º mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Ustedes van perpetuamente, cada semana, en forma cíclica, mientras dura el tiempo, ustedes van a copiar lo que yo hice la primera semana. El 4º mandamiento se aplica a Adán y Eva y sus descendientes. Escuchen bien, el 4º mandamiento se aplica al ser humano, no en la primera semana, sino en la segunda. Y ustedes dicen, ¿por qué es eso? Muy sencillo.
Porque ¿qué dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás, y Adán y Eva no habían trabajado 6. ¿Cuándo podían ellos empezar a trabajar 6 y reposar el séptimo? Comenzando con la segunda semana. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva y sus descendientes a partir de la segunda semana. Jesús le entregó a ellos la semana. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar del sábado y la redención. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿Saben a qué vino? A terminar la obra del Padre. Lo vamos a leer en un momento. ¿Cuál era la obra que el Padre le encomendó a Jesús? 2 cosas. Número 1, Jesús tenía que vivir una vida completamente obediente. Y al hacer eso iba a tejer un manto de justicia para cubrir nuestra desnudez espiritual, que pudiéramos reclamar su manto para cubrirnos a nosotros, para que la obediencia de Él contara como nuestra obediencia. Y en segundo lugar, Jesús vino a cargar la culpa y el castigo que debemos sufrir nosotros. Vino a vivir y a morir. Esa fue su misión: vivir y morir. Esa es la obra que Jesús vino a terminar. Vamos ahora a Juan 4:34. Juan 4:34. Este es al comienzo del ministerio de Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana. Y fíjense lo que Jesús dice que Él viene a hacer. Está hablando a sus discípulos. Mi comida es que haga ¿qué? Mi voluntad. Dice Jesús, yo vine a hacer mi voluntad. No, dice, vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Hizo también en la creación eso? Sí. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que ¿qué? Acabe su obra. ¿Cuál es un sinónimo de acabe? Termine. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Para terminar la obra que le encomendó ¿quién? Que le encomendó el Padre. ¿Pasó eso en la creación? Ahora, al final de su ministerio, cuando Jesús iba en camino al Getsemaní, le elevó una oración a su Padre y vuelve a repetir lo mismo. En su oración, en Juan 17:4, Jesús le está hablando al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿A quién glorificó Jesús? Al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Esto ya está en camino al Getsemaní, donde va a sudar gotas de sangre, donde va a beber la copa de la ira de su Padre, porque está cargando nuestros pecados. Dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿La obra de quién hizo Jesús? En la redención, la del Padre. Y en la creación, también. Y ya cuando Jesús estaba en la cruz, ya ustedes saben esto, cuando Jesús estaba en la cruz, dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué es un sinónimo de consumado? Terminé. Y luego murió. ¿Había Jesús vivido una vida perfecta? ¿Estaba en ese momento muriendo, llevando la culpa de los seres humanos? Sí, Jesús dice, terminé la obra para la cual me enviaste. ¿Quién hizo todo el trabajo? Jesús. ¿Cuánto trabajo hicimos nosotros para salvarnos? Nada. Se repite el patrón de la creación. Porque Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, viene a glorificar al Padre. El sexto día dice, terminé. El hombre no trabajó nada. Jesús hizo todo el trabajo de redención.
La hermana White escribe en El deseado de todas las gentes, página 773, cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre, estaba hablando al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. ¿Qué día terminó Cristo su obra de redención? ¿Qué día? No fue el jueves. ¿Qué día dijo consumado es? El viernes. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. El sexto día. Terminó su obra. Él mismo dijo, consumado es. ¿Qué día terminó su obra de creación? El sexto día. Parece que hay un patrón aquí. Interesante. ¿Cómo se llama el viernes? La Biblia dice que es la preparación. Y nosotros pensamos que significa mayormente que es el día para nosotros prepararnos para el sábado. Y se aplica allí, pero en realidad está hablando de la preparación de Jesús para reposar en el sepulcro el séptimo día. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 54 al 56. Jesús murió a las 3 de la tarde, pero no lo enterraron a las 3 de la tarde. Fue necesario hacer una obra de preparación para sepultarlo. ¿Qué tuvieron que hacer? Murió a las 3 de la tarde. Fue necesario que fuera José de Arimatea a pedir su cuerpo a Pilato. Fue necesario bajar a Jesús de la cruz. Fue necesario limpiar su cuerpo. Fue necesario envolverlo en lienzos, transportarlo al lugar de sepultura. Y luego los soldados tuvieron que rodar la piedra. Y entonces la gente tuvo que apresurarse, los judíos tuvieron que apresurarse para llegar a su casa, porque estaba por comenzar el sábado. Cuando el sábado comenzó, Jesús estaba reposando en el sepulcro de su obra de redención. Terminó su obra de redención el viernes, pasó por un proceso de preparación y cuando se puso el sol, Jesús estaba reposando en la tumba, como había reposado de su obra de creación. Tremendo concepto. Ahora, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús? Bueno, Adán y Eva dijimos que entraron al reposo de Jesús, ¿verdad? Disfrutaron lo que Jesús había hecho. Los seres celestiales, según Job 38, estaban cantando y gozando. ¿Saben lo que dice? Job 38 dice que las estrellas del alba alabaron y se regocijaron todos los hijos de Dios el séptimo día de la creación. En un momento voy a leer ese texto. Indudablemente Adán y Eva también se regocijaron con Jesús ese día en la creación. ¿Saben que la hermana White dice que cuando Jesús estaba sufriendo en la corte de Pilato lo estaban maltratando, azotando? Y dice que cuando el Señor Jesucristo estaba en el tribunal de Pilato sufriendo y le estaban dando cachetadas y le estaban escupiendo en el rostro, la hermana White dice que hubo silencio sepulcral en el cielo. Los seres celestiales no podían creer lo que los seres humanos estaban haciendo con su creador. Silencio. Pero también dice la sierva del Señor, y lo voy a leer en unos momentos, ella dice que cuando Jesús reposó en el sepulcro, los seres celestiales estaban cantando. Cuando Jesús dijo, consumado es, los seres celestiales cantaron y se regocijaron, porque ellos sabían que Jesús había ganado la victoria. Ahora fíjense, ¿qué sucedió con los seguidores de Jesús ese sábado? Mientras Jesús estaba reposando en el sepulcro, ¿qué estaban haciendo ellos?
reposando también. Noten Lucas 23, ya deben estar ahí, lo mencioné, Lucas 23, 54 al 56, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, es decir, vueltas a su casa rapidito porque estaba por comenzar el sábado, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron el séptimo día? Y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Descansaron aunque no habían trabajado. Los seguidores de Jesús también, ¿qué hacen? Descansan. ¿Cómo fue el descanso de ellos? No fue muy alegre. Estaban tristes, agobiados e intranquilos, porque su querido maestro había muerto. Las mujeres que acompañaron a Jesús en la vía dolorosa derramaban muchísimas lágrimas cuando Jesús estaba en el camino a la cruz. María Magdalena, el domingo en la mañana, antes de saber que Jesús había resucitado, estaba llorando también. Indudablemente lloró también todo el día sábado. Y además de eso, 2 seguidores de Jesús, la tarde de la resurrección, que tampoco sabían que Jesús había resucitado, Jesús los alcanzó y empezó a caminar con ellos. Y ellos le dijeron: nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esa fue la clase de sábado que ellos pasaron. Y un día yo hablaba con una persona que no era adventista y me dice: pues ustedes los adventistas guardan el día triste mientras que nosotros guardamos el día alegre. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice sin investigar lo que dice la Biblia. ¿Por qué dice que nosotros guardamos el día triste? Porque ese día Cristo estaba muerto. Pero entonces el domingo nosotros guardamos el día alegre porque Cristo resucitó. El problema con ese argumento es que el domingo en la noche los discípulos no creían que Jesús había resucitado. Así que ¿cómo estaban alabando todo el día domingo? Hay que tener cuidado con argumentos que se usan que son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Pero todo ese día fue un día triste. ¿Era la intención de Dios que fuera un día triste? ¿Los seres celestiales entendieron que Jesús, cuando dijo consumado es, había ganado la victoria? Había redimido, ha hecho provisión para redimir al ser humano. Los ángeles cantaron, ellos sabían lo que había pasado. No era la intención de Jesús que sus seguidores fueran tristes. Porque múltiples veces durante su ministerio les había dicho: voy a Jerusalén, me van a maltratar los dirigentes judíos, me van a crucificar y voy a resucitar al tercer día. ¿Cómo hubiera sido ese sábado si hubieran creído y entendido lo que dijo Jesús? Hubieran hecho lo que hicieron los seres celestiales. Hubieran cantado de gozo, de alegría. El maestro completó, terminó la provisión para salvación. Ha vivido una vida perfecta, tejió un manto de perfecta justicia y ha pagado la deuda del pecado. Gloria a Dios, y mañana resucita. Esa era la intención. Después ellos entendieron, pero en el momento no entendieron. Jesús no tuvo la culpa. Jesús quería que ese fuera un día alegre y feliz, donde cantaran. Bueno, no existía el himno en ese tiempo. Comprado con sangre por Cristo. Al cielo gozoso yo voy. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo, ¿verdad? Debía ser un día alegre. ¿Cuántos trabajaron para redimirse? ¿Quién hizo todo el trabajo? ¿Quién fue el que reposó? Jesús. Ellos no reposaron de su obra de redención porque ellos no hicieron ningún trabajo para redimirse. Reposaron en el reposo con Jesús.
del trabajo que ellos no habían hecho. ¿Están viendo un patrón interesante aquí? Ahora, permítame leerle una cita de Elena White muy interesante. Para aquellos que no son adventistas, nosotros creemos que Dios le ha levantado un profeta para esta iglesia. Su nombre es Elena White. No vayan a el internet, porque ahí hay un montón de mentiras en cuanto a ella. Lean los libros ustedes mismos. No nos guiemos por lo que dice la gente, porque lo que hacen es tergiversar y no dicen las cosas como son. Ella entendió la conexión entre Jesús en la creación y Jesús en la redención. Voy a leer esta cita. Tristemente no está hasta donde yo sepa en una fuente en español. Ella escribió en inglés. Es un artículo que se titula El varón de Dolores, que ella escribió el 24 de febrero de 1898. Escuchen esto. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Y luego da la base bíblica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego, después de citar estos versículos, ella comenta lo siguiente: la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Jesús murió de acuerdo al calendario de Dios. Sigue la cita. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado, así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado antes de la fundación del mundo. Ahora quiero formular esta pregunta: ¿por qué resucitó Jesús el domingo? ¿Saben lo que dice el mundo cristiano? Jesús resucitó el domingo para hacerle saber a los cristianos que ahora debían guardar el domingo en vez del sábado, en honor a la resurrección de Cristo. Eso es lo que dicen las iglesias protestantes, también la iglesia romana. Cristo resucitó el domingo con el propósito de decir: ahora el domingo es el día de reposo, para conmemorar la resurrección de Jesús. Aunque la Biblia en ninguna parte dice eso. Ahora yo les voy a decir por qué Jesús resucitó el domingo: porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado, como hizo en la creación. ¿Cuál es el día importante? El sábado. Si Jesús iba a descansar en el sepulcro como hizo en la creación el sábado, entonces ¿qué día iba a resucitar? Pues el domingo. Pero el sábado es el día que conmemora la redención, no el domingo. Ahora fíjense, algo muy interesante. Otra forma de mirar esto es a través del maná. Voy a dedicar unos momentos a esto. ¿Saben lo que era el maná? Era pan que Dios llovía del cielo para los israelitas en el desierto 40 años. Soberana panadería. Los ángeles eran los panaderos, por eso se llama alimento de ángeles, en el Salmo 78. Imagínense qué panadería habría sido esa para alimentar a 1 millón de hombres, no contando mujeres y niños, 6 días a la semana. ¡Wow! Bueno, 7 días en realidad, 7 días, séptimo día no caía, pero el sexto caía el doble. Ahora, ¿qué sucedía si la gente guardaba el maná del miércoles para el jueves? Por ejemplo, 2 cosas: criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede?
un cuerpo en vías de descomposición. Y según los médicos, la descomposición comienza desde el momento que la persona muere. Ahí empieza el proceso que lleva a criar gusanos y a heder. Pero ¿qué sucedía si el maná se guardaba del viernes para el sábado? Estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. Sí, señor. No, dice en Éxodo 16, no criaba gusanos ni hedía. Ahora, ¿qué representaba el maná? Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Ahora, no solamente Jesús era el maná en términos generales, sino en un sentido muy específico. En Juan 6, 51, Jesús dijo que el maná era su carne que él había dado por el mundo. El maná era su carne. Ahora, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si la persona muere el viernes? ¿Qué hubiera empezado? El proceso de descomposición. Pero yo pregunto, mientras estuvo en el sepulcro Jesús el sábado, ¿su cuerpo se descompuso? No, porque Él era el maná. Es decir, el episodio del maná enseña por qué debemos guardar el sábado. En conmemoración del reposo de Jesús, de su obra de redención, donde su cuerpo no vio corrupción. El día importante es el sábado, no el domingo. El domingo es un invento humano que le resta a Dios su honra y su gloria como creador y como redentor. Ahora vamos a hablar de la descreación de la tierra. ¿Entienden lo que quiero decir por descreación? Es decir, el planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Y ustedes dicen, ¿de verdad? Sí. Se va a descrear el planeta. Noten lo que dice, y como resultado de las 7 postreras plagas y la segunda venida. Este planeta va a ser inhabitable, va a volver a lo que era antes que Jesús en 6 días organizara este planeta. Noten lo que dice Isaías 24, el versículo 1 y el versículo 3. Isaías 24 y el versículo 1 y el versículo 3. Está hablando de la segunda venida de Jesús, las plagas. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra, versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y en un pasaje que voy a leer de Jeremías en unos momentos, dice que el planeta volverá a las tinieblas. Y solamente les puedo decir esto, este es otro tema de una hora. Y es que cuando Cristo regrese, las potestades del cielo van a ser conmovidas. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidas a sus lugares. No van a estar donde están ahora. Y por lo tanto no va a haber ciclo semanal, ni va a haber ciclo de día, porque eso depende de los cuerpos celestes. Así que el primer día ya no hay luz, tinieblas. El segundo día, la atmósfera completamente corrompida. El planeta está incendiado por el fuego que descendió del cielo. Según Jeremías 25, el planeta está lleno de cadáveres por todas partes. El aire corrompido. Nada podría respirar y vivir acá. El tercer día, bajo la 4ª plaga de Apocalipsis, dice que toda la vegetación quemada. Ese es el tercer día.
El cuarto día el sol, la luna y las estrellas son movidas de sus lugares. Son conmovidos según Mateo 24 y el versículo 29. Todos los peces del mar mueren según Apocalipsis 16:3. Toda criatura en el mar muere. Y las aves del cielo según Jeremías no hay. Todos los animales terrestres perecen. Dicho sea de paso, como sucedió en el diluvio. No hay un ser humano que queda vivo. Es decir, el planeta ha regresado a la condición en la cual estaba antes de la semana de la creación. Tampoco aquí en esta tierra durante el milenio va a haber sábado. Aquí no va a haber sábado. ¿Por qué razón? Porque el sábado depende de la posición del sol. Tarde y mañana viene como resultado de levantar y ocultar del sol. Pero el sol ha sido movido de su lugar. Y la luna también. Y el planeta está oscuro. No hay ciclo semanal. Y por lo tanto en este planeta durante los 1000 años, como resultado de las plagas y la segunda venida, no habrá sábado. Ahora no estoy hablando del cielo. Estoy hablando de aquí en la tierra. Es decir, la tierra habrá vuelto a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Vamos a leer el relato como lo da Jeremías. Jeremías 4:19 y luego los versículos 23 al 28. Yo pregunto, si el planeta vuelve a estar desordenado y vacío, ¿va a ser necesario una nueva creación? ¿Les parece? Lógico. Si se deshace lo que ocurrió en la semana de la creación, pues esperaríamos que Dios va a hacer el proceso de nuevo. Fíjense lo que dice Jeremías 4:19. Jeremías está viendo algo que está causando que su corazón lata a millón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. ¿Qué suena cuando Cristo venga por segunda vez? La trompeta. 1 Tesalonicenses 4 está hablando de la segunda venida. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Porque Dios viene a pelear la batalla de Armagedón. Viene con los ejércitos celestiales, según Apocalipsis 19. Miré a la tierra, he aquí que estaba desordenada y vacía. Saben que hay un solo lugar más en la Biblia donde aparece esa idéntica expresión. Génesis 1 y el versículo 2. Está regresando el planeta a lo que fue antes de la semana de la creación. Y luego dice, y los cielos, y no había ¿qué? No había en ellos luz. Miré a los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había ¿qué? No hay seres humanos. Todos perecen. Y todas las aves del cielo se habían ido. No hay aves tampoco. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, así que no va a destruir por completo el planeta. Ahora hablemos, para terminar, de la recreación del planeta. ¿Quién creen ustedes que va a recrear este planeta? ¿Quién? ¿Les parece que Jesús? Jesús lo va a recrear. ¿Va a ser lo mismo que hizo al comienzo? Sí. ¿En cuántos días va a recrear el planeta? En 6. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? Solo hay que usar un poquito de materia gris. ¿Qué día vamos a guardar en conmemoración de la nueva creación? En un momento lo vamos a leer en Isaías 66. Ahora escuchen bien.
Si vamos a guardar el séptimo en conmemoración de la creación, no podemos tener un séptimo sin los primeros 6. ¿Están conmigo? Oh, vamos a guardar el séptimo día, pero no hubo los primeros 6. ¿Saben lo que va a decir Jesús cuando termine de hacer cielos nuevos y tierra nueva? Va a decir, consumado es. Terminó en la creación, 6º día. Terminó en la redención, 6º día. Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, terminó el 6º día. Todo claro, esto es coincidencia. Y usted dice, ¿en dónde dice que va a decir hecho es? Apocalipsis 21, 3 al 6. Apocalipsis 21 y el versículo 3 al 6. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y los verbos están en futuro. Y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Qué va a decir cuando haga cielos nuevos y tierra nueva? Hecho está. Y luego, ¿qué va a pasar el 7º día? ¿Cuánta de la obra de la nueva creación vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto de la nueva creación van a hacer nosotros? Nada. Entonces, ¿vamos a reposar de nuestro trabajo? No, vamos a entrar al reposo, a participar del reposo de Él. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? No solo tiene sentido, sino que es bíblico. El plan de Dios nunca ha cambiado en cuanto al día de reposo. Es una conmemoración de la creación, redención y la futura restauración. Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia que vamos a guardar el sábado en conmemoración de la nueva creación los primeros 6 días? Porque lo dice Isaías 66, 22 y 23. Donde dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de domingo en domingo, no. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos los judíos. Porque los cristianos dicen el sábado era de los judíos. Y saben lo que yo les hago preguntas, les digo, ¿quién creó la luz? Dios. Entonces, ¿de quién es la luz? De Dios, claro. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿El firmamento de quién es? Es de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él lo hizo. ¿De quién es la vegetación? Los árboles, las flores, las hierbas, las plantas, ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios. ¿Por qué? Porque Él los hizo. ¿De quién son los peces y las aves? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios los hizo. ¿De quién son los animales terrestres? De Dios, porque Dios los hizo. ¿De quién son los seres humanos? De Dios. ¿Por qué? Porque los hizo. ¿De quién es el sábado? De los judíos. ¿Qué sentido tiene eso? En la Biblia siempre se le llama el sábado del Señor tu Dios. Nunca, ni una sola vez, se refiere la Biblia al sábado como el sábado de los judíos. Es el sábado del Señor. Así que dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero ahora viene algo maravilloso.
al principio, cuando el Señor Jesucristo creó todo, Adán y Eva no fueron testigos oculares. Ellos no vieron a Jesús crear nada. El primer día no andaban por ahí, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Y Adán no vio su propia creación. Y cuando creó a Eva, durmió Adán. ¿Cómo podían saber a ciencia cierta Adán y Eva que Jesús era su creador? Porque se lo dijo. Se los dijo. Tenían que aceptarlo por fe. Pero al final de la historia será diferente. Porque los redimidos van a estar vivos. Los fieles serán testigos oculares. Y ya no andaremos por fe, sino que andaremos por vista. Tremendo. Ahora, ¿por qué vamos a ir de mes en mes? Porque resulta que hay un árbol que produce su fruto cada mes. Es un cargador de batería. ¿Cuán a menudo va a ir el pueblo de Dios allá a adorar delante de Jehová? Cada mes. Y el árbol produce su fruto cada mes. Escuchen bien, para que el hombre pudiera seguir viviendo en el Edén tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. Y yo creo que mensualmente, porque vamos a comer mensualmente en el futuro. Es decir, el árbol era como un cargador de batería. Reabastecía la energía del ser humano. De esta manera Dios le estaba enseñando al hombre que su vida dependía de él. No tenían inmortalidad propia, sino que su vida dependía del árbol de Dios. Y vamos a ir cada mes para comer del árbol de la vida. Y cada semana para conmemorar la nueva creación. ¿Cuánto trabajo habrán hecho los redimidos? Nada. Pero vamos a reposar. El primer sábado que vamos a estar ahí, ¿vamos a reposar? Sí. ¿Vamos a cantar? Oh, claro que vamos a cantar. Gloria y gozo y alegría al Señor. Ahora quiero leerles una última cita de Elena White. Ella entendió esto. La que creemos que Dios levantó para este pueblo, no para hacer una adición a la Biblia, no para agregarle a la Biblia, sino para explicar y esclarecer ya lo que está en la Biblia, para ampliar lo que está en la Biblia. Ella escribió lo siguiente, fíjense cómo conectó estos tres eventos, creación, redención y recreación. Escribió, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y luego la hermana White, después de hablar de la creación y el reposo el séptimo día, ella escribe, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Ahora va a hablar de lo que hizo Jesús al final de su ministerio. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Ya hablamos sobre eso. La promesa, ahora va a hablar del futuro. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó. Porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Ahora va a hablar del futuro. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras de día de reposo en día de reposo, las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero.
Ahora quiero un último punto antes de terminar. Los seres humanos construyen monumentos para conmemorar eventos. ¿Correcto? Por ejemplo, en Nueva York, cada 11 de septiembre hay un monumento de cuando cayeron las Torres Gemelas. Cada 11 de septiembre hay una celebración ahí, un recuerdo de lo que pasó. Se leen los 3,000 nombres de las personas que perecieron, entre otras cosas. ¿Por qué se celebra eso el 11 de septiembre? ¿Por qué se conmemora ese evento el 11 de septiembre? Porque históricamente es cuando ocurrió. ¿Se puede celebrar el 11 de octubre? No, ¿por qué? Porque esa no es la fecha cuando ocurrió. ¿Qué día se celebra la independencia de los Estados Unidos? Porque no el 20 de julio como en Colombia. O el 5 de julio como en Venezuela. ¿Por qué no? Porque esa no es la fecha en que ocurrió el evento original. No pueden conmemorar un evento histórico arraigado en la historia en otro día que no sea el día en que ocurrió el evento. Mi esposa y yo hemos estado casados por mucho tiempo. 53 años. Nos casamos un 23 de diciembre de 1971. ¿Qué día creen ustedes que conmemoramos nuestro aniversario? El 23 de junio. ¿Por qué no puede ser el 23 de junio? Porque eso no es cuando ocurrió el evento original. Para conmemorar un evento original hay que conmemorarlo el día que ocurrió. Ahora yo pregunto, ¿se puede conmemorar la creación el domingo? No, porque Dios estableció el sábado y fechas no se pueden cambiar. Están arraigadas en la historia. No es posible conmemorar la creación el domingo cuando Dios la conmemoró el sábado. ¿Están conmigo? Ahora fíjense algo muy interesante. Tremendo esto. Cuando ustedes miran este patrón del cual nosotros hemos hablado, se pueden dar cuenta que no solamente Dios estableció el sábado como conmemoración de la creación, hizo eso como el monumento de la creación, pero hay otro punto clave, y es no solamente que no se puede celebrar o que conmemorar la creación, sino en el día en que ocurrió el evento, sino que también Dios no pudo hacer un monumento en cierto lugar. El monumento que conmemora la caída de las torres es en el lugar cuando ocurrió, donde ocurrió, ¿correcto? Pero el problema es que la creación fue un evento global. ¿Cómo podía Dios conmemorar un evento que cubre toda la tierra? ¿Dónde iba a colocar el monumento? ¿En China? Entonces la gente dice, ¿y nosotros qué? Así que Dios, en vez de hacer un monumento material, hizo un monumento de tiempo. Y nosotros no tenemos que ir al monumento, el monumento nos llega cada semana a nosotros. El Santo Sábado. Cuando se pone el sol el viernes, el mismo día en que se puso el sol, originalmente el sexto día, el monumento nos llega, la conmemoración del maravilloso Creador Redentor y futuro Restaurador. El plan de Dios nunca terminó, no cambió. El plan de Dios sigue igual como siempre. El sábado es el día de reposo. Es el día cuando nosotros suspendemos todo lo nuestro para enfocarnos en todo lo de Él. Ya no vemos televisión, no vemos juegos de fútbol. Pues es hacer nuestra voluntad.
Dios dice, no haga la tuya, la mía. No es un día para ir al mall, para comprar, para negociar. No es un día para salir a jugar fútbol. Es un día para suspender todo lo que nos recuerda de nosotros y para recordar todo lo relacionado con Él. Y eso ocurre desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado, porque el día comienza cuando se oculta el sol, no empieza a medianoche como dice la mayoría de los cristianos. Yo me duermo bien dormido cuando baja esa manzana allá. En la televisión la gente se queda despierta y trasnocha. Yo no, cuando se pone el sol digo, ya que empezó el año nuevo. Pero aún entre los adventistas esperamos hasta medianoche. Pero el día no comienza a medianoche. El día comienza cuando se oculta el sol. Ahora, ¿saben que la prueba al final para la raza humana va a ser la misma prueba que al comienzo? La única diferencia es que Dios probó a Adán y Eva con un árbol y va a probar a la raza humana con un día. Dios les dijo a Adán y Eva, ustedes pueden participar de todos los árboles del huerto, pero este no. Dios dice, 6 días son para ustedes, pero este no. Pero detrás del asunto del árbol estaba cuál autoridad obedecemos. La palabra de quién obedecemos. Eso es en realidad lo que está detrás del asunto del día. Si Adán y Eva se hubieran abstenido de usar el árbol que Dios había apartado, hubieran estado aceptando la autoridad de Jesús y hubieran obedecido a Jesús. Igualmente al final de la historia, si nosotros respetamos el séptimo día, que no es nuestro, es de Él, estamos demostrando que nosotros aceptamos la autoridad de Él y que estamos dispuestos de obedecer su palabra. Entonces la decisión final es muy sencilla. Vamos a guardar el domingo, día que el papado dice nosotros cambiamos del sábado al domingo. Vamos a aceptar la palabra del poder papal y del protestantismo apóstata, voy a ser franco. O vamos a aceptar lo que Dios dice en su palabra. La prueba es la misma. La única diferencia es el árbol versus el día. Pero la prueba es la misma, obediencia a Dios y aceptación de su autoridad. Una vez yo hablaba con un evangélico y me dice, ¿ustedes los adventistas creen que Dios va a probar a la raza humana con un día? Yo le dije, ¿cuál es el problema? Probó a Adán y Eva con un árbol. Dios puede escoger cómo va a probar a la raza humana para ver si vamos a obedecer a Dios o no. Ahora, hay muchas personas en el mundo que no conocen esto. Sirven a Dios de acuerdo a su conocimiento, le sirven con todo su corazón. Hay seguidores de Cristo seguros, ciertos, que aman a Dios en todas las iglesias. No conocen nada de esto. Es nuestro papel como adventistas hacerles saber esto, para que puedan disfrutar de la bendición del sábado. Dios acepta su mejor servicio cuando no saben, pero una vez que se sabe, ya somos responsables ante Dios por lo que hemos oído esta tarde. Y es mi oración de que todos los que estamos aquí, después de haber estudiado esto de la palabra de Dios, de la Biblia, estemos dispuestos de ser obedientes a Dios y guardar su santo día en conmemoración de la creación, la redención y la futura restauración. Oremos. Padre, gracias te damos por el sábado. Un día cuando suspendemos todo lo secular, todo lo nuestro y disfrutamos 24 horas contigo. ¿Qué regalo nos has dado? No solamente nos das cosas materiales, pero nos das de tu tiempo. Y las relaciones fuertes se establecen pasando tiempo juntos. Puede ser aquí que hay personas que no habían nunca oído esto. Es sorpresivo.
Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hable a sus corazones para que tomen la decisión de que te van a ser obedientes y van a guardar tu santo sábado. Y nosotros que conocemos esto, que hemos estado guardando el sábado, te ruego, Señor, que nos ayudes a guardarlo según tú has especificado. No un día para largas juntas, un día aburrido, sino un día para disfrutar de la amistad con nuestro querido Creador. Gracias, Señor, por habernos acompañado y por responder esta oración, porque te lo imploramos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero anunciarles que he traído algunos materiales. Quiero hacer una aclaración, y es que nuestro ministerio no se sostiene con ventas. Yo cargo materiales, a mí no me beneficia nada, todo esto entra al ministerio. Tengo que llevar el dinero al tesorero del ministerio o a la tesorera. ¿Por qué cargo el material? Cargo el material porque yo sé que la gente, cuando apenas yo llego, dice: pastor, trajo material. Y especialmente porque si lo traigo, no tienen que pagar tax y no tienen que pagar envío. Así que yo me traje 2 cajas en el avión. Nuestro ministerio se sostiene con donativos. El 95% de nuestras entradas son donativos, el 5% son ventas. Así que no subsistimos por las ventas. No traje el material con el fin de vender, sino con el fin de beneficiarlos a ustedes. Yo he escrito un montón de manuales muy importantes. El último manual que escribí, que fue en nuestra escuela Ancla hace como un mes, en Fresno, 16 horas de material. He preparado un manual con un nuevo método de estudiar las profecías en cadena, especialmente Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Es un estudio de crucial importancia para este tiempo en que nosotros vivimos. Además de eso, tengo otros manuales allá y ustedes pueden pasar al final. Henry está encargado de los materiales que están en la mesa allá atrás. Pasen por ahí. Si quieren comprar algo, no tengo que llevarme las cajas otra vez, que será un gran beneficio. Para mí fue un gozo estar con ustedes. Gracias, hermano Martín y los ancianos de la iglesia. Gracias, Henry, mi querido amigo desde hace unos cuantos años. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Fue un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Les queremos mucho. Oren por nosotros, por nuestro ministerio. Nosotros les tendremos a ustedes también en oración. Señor les bendiga.